Habíamos dicho en el vídeo anterior que los dos partidos o los dos grupos más importantes dentro de la oposición a Franco eran el PC de Carrillo y el PSOE de Felipe González. Además del PSOE y del Partido Comunista, había otros grupos opositores a la dictadura franquista. Por ejemplo, en los años 60, en el año 62, se celebró en Múnich es una ciudad fuera en el extranjero, creo que en Alemania, ¿no?, una reunión de políticos importantes de distintas ideas, tanto de derechas como comunistas. Estaba, por ejemplo, José María Gil Robles, que espero que recordéis quién es. Gil Robles estaba ahí. Pues en esa reunión, los políticos de distintas ideologías, distintas corrientes y gente importante a nivel intelectual criticó el franquismo y reivindicó la democracia. Criticó el franquismo y pidió democracia de vuelta. Esto a nivel internacional, lo cual para la imagen de Franco pues fue muy negativa. El régimen lo que solía hacer cuando había un tema de estos era Franco convocaba una manifestación contra pues quien haya hablado mal de Franco, si es en el extranjero, claro. Ahí vemos una foto de una manifestación diciendo que la gente de Múnich, incluido Gil Robles, eran antiespañoles, ¿no? Y bueno, el régimen empezó a llamar a esta reunión de políticos contra el franquismo el contubernio de Múnich. Contubernio significa reunión de personas para hacer el mal, que es una palabra que me flipa, contubernio. Pues contubernio de Múnich. Reunión de personas contra Franco, de políticos importantes. Cero trayectoria, pero mucho platillo a nivel europeo. Además, tenemos los nacionalismos periféricos. La nación es la reunión de personas que comparten unos rasgos culturales comunes, lengua, religión, historia, etcétera, etcétera, que los distinguen de los demás, ya sabemos. Y el nacionalismo es la corriente ideológica o la ideología política que defiende el concepto de nación y unos derechos políticos asociados a ella, como por ejemplo la autodeterminación. El régimen de Franco era nacionalista, creía en la nación española y en la defensa de la nación española frente al resto. Dentro de España existen regiones con nacionalismo periférico. Periférico significa exterior o significa del borde, del límite, de la periferia. Pues el nacionalismo vasco, catalán, por ejemplo, o canario, o gallego, andaluz. Pues sobre todo el catalán y el vasco, desde sus ideologías nacionalistas, eran opositoras al franquismo. Al franquismo por su nacionalismo español extremo y su centralismo, y bueno, por su carácter dictatorial. En Cataluña, la oposición nacionalista se agrupó en una institución ilegal llamada Asamblea de Cataluña, ¿vale? Cuyo lema era, libertad, no me acuerdo, pero algo así, estatuto de autonomía. Era en catalán, mola mucho. Libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Libertad, amnistía y estatuto de autonomía. En el País Vasco ya la cosa fue un poco más compleja, porque surgió de la trayectoria terrorista, el terrorismo. El terrorismo anarquista ya había desaparecido hace tiempo. El nuevo terrorismo lo protagoniza ETA. ETA fue una organización que existió en tiempos de Franco y en la democracia, que son las siglas de Euskadi eta Askatasuna. Euskadi y Libertad proceden del PNV, de la parte más radical. Lo que hacía ETA era terrorismo contra instituciones del franquismo, pues para extender su ideología. Recordad que el terrorismo era la aplicación de atentados, secuestros, asesinatos para generar un cambio ideológico en la población. Lo que hacían los etarras en tiempos de Franco era poner bombas, matar gente relacionada con el franquismo, militares, políticos, demás, para intentar colapsar el régimen, ¿no? En dictadura, ETA mató a alrededor de 40 personas. Vale, resulta que, algún guardia civil, algún militar, resulta que el franquismo era durísimo con los etarras. Hubo un momento en el que, en el año 70, capturó a varios, ¿no? Detuvo a 6 etarras, ahora más de 6, pero a 6 los condenó a muerte. Los condenó a muerte pues por matar a los guardias civiles, por cometer atentados terroristas. Y en Europa lo veían como un acto de represión del régimen, ¿no? El régimen terrible de Franco, que lo era, pero matando a unos pobres chiquillos que estaban luchando por la libertad. El caso es que las protestas fueron salvajes y brutales a nivel europeo, fueron muy, muy fuertes. Por lo tanto, Franco no tuvo otro remedio que claudicar y cambiar la pena de muerte por cárcel. Eso fue para el régimen algo malo,
porque claro, quedó como débil. Y para ETA fue buenísimo, porque ETA quedó como, vamos, como la que había vencido a Franco en su tozudez. Y esto fue algo terrible, porque ETA ya veréis lo que hizo después en democracia. Vale, proceso de Burgos, años 70. Además de esos partidos políticos del contubernio de Múnich, de los nacionalistas, de ETA, había otros grupos opositores. Por ejemplo, en la universidad, pues había profesores nuevos y estudiantes nuevos con otras ideas. Recordad el tema el cambio de ideas con los turistas y demás, ya con ideas más democráticas y más de libertad. Incluso la iglesia era uno de los 3 pilares del régimen, ¿os acordáis? Pero en los años 60 empezaron a aparecer muchísimos curas comunistas, o curas obreros, que se llamaban. Eran curas que daban misa y luego a la vez pues luchaban por la igualdad, por las huelgas, todo este tipo de cosas. Muchas veces dentro de las iglesias se reunían los comunistas pues para hacer oposición al régimen. Incluso llegó a haber un obispo, el obispo Tarancón, que era muy de izquierdas y que ese tipo lo nombraron obispo de Madrid, obispo primado. El obispo primado es como la cabeza de la iglesia en España. Y ya en esta línea ocurrió algo inaudito que a Franco le dolió mucho, que es que la iglesia pidió perdón por no haber sido instrumento de diálogo tras la guerra civil. Pidió perdón por no haber sido capaz de que Franco perdonara a los republicanos. Alucinante, la iglesia, recordad que la iglesia le habían dado una caña a los republicanos bestial. Primero en la república con la quema de iglesias, anticlericalismo y demás, y luego en guerra civil con los asesinatos de curas por serlo y de cristianos por serlo. O sea, un cuasi genocidio que la iglesia perdonó así alegremente. Alegremente no, bueno, perdonó así de esta manera tan chocante. Y a Franco eso le dolió un montón, porque Franco se veía a sí mismo como elegido de Dios, como el caudillo de la patria y demás, y lo ve como una traición. En los años 60 y 70 muchísimos curas fueron a la cárcel por sus ideas políticas. Universidad e iglesia, además los obreros, fijaos, esto parece las reformas de la Segunda República. Los obreros, a los años 60-70 hubo cada vez más sindicatos, más huelgas, por ejemplo sindicatos como Comisiones Obreras, que era nuevo, y dando caña al franquismo. Se unían tanto las reivindicaciones laborales como las reivindicaciones políticas. Estamos al final de los 60, murió Franco en el 75. Vale, a ese periodo final, en los años 70, ya Franco ya estaba bastante enfermo, tenía un montón de cosas, sobre todo Parkinson, que es esta enfermedad que te tiembla la mano, pero tuvo varias, temas coronarios, hubo varias veces que casi se muere, pero fue saliendo adelante. Ya se veía que Franco en algún momento se iba a morir. Entonces Franco, recordad que una de las leyes fundamentales del régimen era la ley a la sucesión de la jefatura del Estado. De acuerdo con esa ley, Franco se reservaba el derecho de nombrar sucesor cuando lo considerara. Y en el año 69 finalmente nombra un sucesor. Un sucesor sorprendente. Franco era monárquico. Él había considerado a España o hecho que España fuera un reino sin rey, pero un reino. Entonces lo lógico para Franco es que su sucesor fuera un rey. Alfonso XIII ya había muerto. Don Juan de Borbón no puede ser, bueno, con lo que montó en Lausana, no, ese no. Entonces, al que nombró sucesor fue al hijo de Don Juan de Borbón y nieto de Alfonso XIII, Juan Carlos de Borbón. ¿Qué pasa? Que conociendo a su padre, que era tan democrático, pues Franco no se fiaba demasiado del príncipe Juan Carlos. Entonces, antes de nombrarlo sucesor, le obligó a jurar que mantendría los principios del movimiento nacional. O sea, que Juan Carlos, cuando llegara a reinar, mantendría la dictadura tal y como estaba. Y Juan Carlos firmó eso y alegremente. Que luego no lo hizo, pero bueno, que la idea es esa. Y Franco estaba tranquilo porque pensaba que en Juan Carlos, su sucesor nombrado por él, pues no habría ningún problema. Bueno, Franco cada día más viejo. Franco, recordemos, que acumula 800.000 cargos encima, más que nadie nunca. La pregunta que le formulé a algunos en los cuestionarios, ¿de quién es más poderoso, Franco o Fernando VII? Franco es más poderoso que Fernando VII, porque Franco era jefe del Estado, jefe del gobierno, presidente o líder del único partido legal, jefe de los ejércitos y líder religioso, todo eso. Fernando VII no, Fernando VII era jefe del Estado, pero no del gobierno. No dirigía ningún partido y, bueno, religiosamente también estaba un poco por detrás de lo que luego estuvo Franco. Franco se estaba haciendo mayor, estaba ya al borde con un pie en el ataúd. Entonces decidió renunciar a la jefatura del gobierno. Decidió renunciar a ser jefe del Ejecutivo. Así que esa función la delegó en uno de sus más estrechos colaboradores, que se llama Carrero Blanco, que es ese que sale a la izquierda y ese de las cejas tan grandes. Carrero Blanco
tenía unas ideas muy cerradas, muy cerradas. En esa época, ya en el final del franquismo, había como dos tendencias dentro del régimen. Estaban los inmovilistas, que son los que creían que el franquismo debía seguir como estaba, y los aperturistas, que creían que el franquismo debía tomar algunas ideas de la democracia o tomar algunas medidas democráticas. Carrero Blanco era inmovilista, era muy típico, muy seguir como había hecho Franco hasta ese momento. Pero bueno, como bien sabéis por las polémicas sobre los chistes, Carrero Blanco murió. ETA le puso una bomba en el coche y saltó por los aires, ¿no? Hasta lo alto de un edificio. Con la muerte de Carrero Blanco, Franco, claro, quedó sin su mano derecha. Así que lo sustituyó por otro político llamado Arias Navarro. Arias Navarro también era inmovilista, pero bueno, intentó acercarse al aperturismo. Así que una vez tomó el cargo de jefe del gobierno, en febrero del año 74, pues decidió abrir un poco el régimen, reformar un poquito, hacerlo un poquito democrático, hacerlo un poquito de tener un poquito de libertad de prensa, pero solo un poquito, y un poquito de libertad de reunión, pero solo un poquito. A esas ideas se les llama el espíritu del 12 de febrero. El 12 de febrero, Arias Navarro proclamó un discurso que decía que iba a abrir un poquito la mano. Lo que pasa es que, bueno, ETA y el Grapo, que es otro grupo terrorista, pues nada, siguieron con sus atentados y Arias Navarro volvió para atrás y se hizo mega inmovilista. Estamos llegando al final. Portugal, año 74. Portugal había una dictadura semejante a la de Franco, de un tipo llamado Salazar. Salazar ya había muerto, pero le había sucedido otro general. Año 74. Las tropas, el ejército portugués y un montón de ciudadanos portugueses inician una revolución pacífica contra la dictadura, la llamada Revolución de los Claveles. Lo que hicieron los portugueses era ir con claveles, que es una flor, por ahí poniéndolas en agujeros, en tanques y demás. Y de forma pacífica se acabó con la dictadura y se instaló la democracia en Portugal. Ese hecho del año 74 se vio como un ejemplo de que si Portugal, que tenía un régimen parecido y era un país parecido, también ibérico, había acabado con su dictadura, España también podría. Entonces, los políticos se agruparon en torno a dos organismos. Por un lado estaba la Junta Democrática. La Junta Democrática era una reunión de casi todos los partidos políticos, desde la derecha hasta el Partido Comunista. Y por otro lado estaba la Plataforma de Convergencia Democrática, que estaba alrededor del PSOE y con apoyo extranjero. Ambas estaban decidiendo qué hacer. Oye, ¿qué hacemos cuando se muera Franco? ¿Cómo hacemos la protesta? ¿Cómo constitución? ¿Quién gobierna? ¿Qué? Pues esas dos instituciones se dedicaban a eso, a decidir qué hacer cuando muriera Franco. Una vez muerto Franco se fusionan y crean la Coordinación Democrática, ¿no? Lo que se llamó también popularmente Platajunta, que eso ya decidió un poco más cómo seguir los pasos una vez muerto Franco, o sea, a partir de ese momento. Año 75, noviembre. Franco muere el 20 de noviembre, como José Antonio Primo de Rivera. Franco está ya en la cama, intubado, está a punto de morir. Año 75, España es la península ibérica, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y el Sáhara. El Sáhara español, ahí al sur de Marruecos. Fijaos dónde está Fuerteventura y Lanzarote, al sur de Marruecos. Eso era una colonia española, En Europa en estos momentos lo que estaba ocurriendo es que había una descolonización. Las antiguas regiones africanas, asiáticas, que habían sido colonias europeas, se estaban independizando. El Sáhara iba por el mismo camino. El rey Juan Carlos, el príncipe Juan Carlos había prometido que iba a haber un referéndum de autodeterminación. Un referéndum de autodeterminación consiste en una votación dentro del país para poder independizarse. Sin embargo, no pudo ser. Lo que ocurrió fue que los marroquíes llegaron en masa de forma pacífica y ocuparon el Sáhara andando. A ese proceso se le llama Marcha Verde. Y entonces Marruecos se quedó con el Sáhara y España se fue de ahí sin más. Franco se muere poco después, 20 de noviembre de 75. Muerto Franco, al día siguiente seguía habiendo franquismo y a la semana siguiente seguía habiendo franquismo, pero poquito a poco se fue desmontando. Ya veremos cómo se fue desmontando el franquismo. Al proceso de desmontaje del franquismo para crear una democracia se le llama transición. Y luego el cadáver de Franco se enterró en ese sitio tan simpático que es el Valle de los Caídos, que está frente al Escorial. Porque Franco se veía como un Felipe II de su época y quería pues una tumba a la altura de sus Felipe II.